¿Listos? ¿Preparados? ¿Para qué? Bueno, es que Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos a través su, de su palabra. Por eso decimos que es la palabra de Dios. La Biblia, las escrituras son la palabra de Dios. Y muchos dicen, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Y nunca leen la Biblia, nunca estudian la Biblia, nunca oran, nunca meditan. ¿Eh? Tenemos que ir a la palabra del Señor. Bueno, muy bien, mis amados hermanos. Continuamos en nuestro estudio del Evangelio del apóstol Juan. Y llegamos hoy al capítulo número 7. Vamos a estar leyendo los primeros 13 versículos. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Es una pregunta interesante. Eh, Desde nuestros primeros años de estudio, al menos cuando yo estudiaba, nos daban historia. Nos daban historia, primero arrancaban con la prehistoria, luego venía ya la historia de nuestra nación, la historia de Colombia, después venía la historia universal o la historia mundial. ¿Sí? En algunas partes también se daba historia sagrada. Y nos preguntamos, ¿qué es la historia? Para el mundo normal la historia es una sucesión de acontecimientos, ¿cierto? Muchas veces inexplicables, una cadena de causas, de efectos, a veces sin significado, a veces parece que son como aleatorios. ¿Por qué ocurre eso? No, tenía que ocurrir. Pero para la Biblia, para Dios, es algo totalmente contrario. ¿Sí? La historia es el desarrollo perfecto del plan de Dios. Y ese plan de Dios tiene un propósito. Dice la palabra ya en en el libro segundo de Crónicas 26. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Dios gobierna sobre todas las naciones. Sobre todas las naciones. Miremos el Salmo 47. Salmo 47, versículo 2. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y miremos lo que dice el verso 8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Y miremos lo que dice 1 Timoteo 6:15.
Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Dios está en el control absoluto de todas las cosas que ocurren, de toda situación. Y Él está obrando todas las cosas para su gloria. Miremos lo que dice allá en Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios obra para su gloria y para el bien de sus hijos. Recuerde que también allá en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. Muy bien. Y en la Biblia tenemos algunos ejemplos. Vamos hoy a tocar nomás algunos ejemplos de esa soberanía de Dios. ¿Recuerdan ustedes este gobernante babilónico llamado Nabucodonosor? Un gobernante orgulloso, ¿cierto? Arrogante. Y tuvo que aprender de la soberanía de Dios de una forma muy dura, muy humillante. Miremos lo que dice Daniel, capítulo 4, verso 25. Dice que te echará de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Pero fíjese cuál era el pensamiento de Nabucodonosor. ¿Qué pensaba él acerca de sí mismo? Miremos lo que dice el versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿cuál rey? Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo lo hice. Fue mi fuerza, fue mi capacidad. ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió en la vida de este hombre? ¿Qué le sucedió? Miremos lo que dice el verso 31 en adelante. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Comenzó a vivir como un animal. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. 7 años. Y estando en esa condición, llega un momento en que dice esto, miremos lo que dice el verso 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¡Wow! ¿Qué clase de Dios que tenemos? El Dios soberano, el Dios de los tiempos, el Dios de la historia, el Dios que pone reyes y quita reyes. Hay otro ejemplo antes de Nabucodonosor, con el rey Sennacherib.
¿Recuerdan de Sennacherib? Un rey del imperio asirio, que tuvo también que aprender una lección muy dura. Él, el gran conquistador, se enorgullecía de sus conquistas. Miremos lo que dice Isaías en el capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículo 12 al 14. Lo que Dios iba a hacer con este hombre. Dice así la palabra del Señor: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como unido las riquezas de los pueblos, y cómo se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. Wow. El duro, el dueño del mundo en ese momento, el soberano, el chacho. Tremendo, ¿no? El orgullo de un gobernante, el orgullo en el corazón del hombre, pensando que él mismo, por su fuerza, por su poder, por su capacidad, por su sabiduría, era que tenía todo ese gran imperio. Pero miremos lo que dice Isaías capítulo 37. Isaías 37, versículo 26. Dice: ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te iraste, y tu arrogancia ha subido a mis ojos. Pondré pues mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. ¿Qué pasó con Sennacherib? Sennacherib sitió Israel, ¿recuerdan? Sitió Israel, particularmente la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Fracasó totalmente. Recuerden que Dios envió un ángel y hubo una mortandad impresionante. Y más adelante, este hombre es asesinado por sus propios hijos. Y llegó un tiempo en que terminó el poder del imperio asirio, así como también los demás imperios que gobernaron en ese tiempo: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Y Dios ha seguido gobernando el mundo. Dios ha seguido gobernando el mundo. Él sigue firme. Miremos lo que dice Hechos 17:26. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado. ¿Qué les ha prefijado? Les ha prefijado el orden de los tiempos. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es soberano. Y la providencia de Dios se extiende más allá de las naciones. Incluye a las personas y cada uno de los sucesos que le ocurre a las personas. Y todo esto ocurre según no el calendario del hombre, sino el calendario de Dios. Dios tiene un calendario divino. Nosotros cada año estamos
a finales de cada año estamos recibiendo diferentes calendarios, ¿no? De los sitios donde compramos a veces. Nos dan calendarios del siguiente año. Y hacemos, programamos y decimos, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. ¿Ah? Eso está bien. Pero como cristianos nosotros tenemos que entender cuál es el calendario divino. ¿Mm? Y en la cima de ese calendario divino está el nacimiento, la vida y la muerte y la resurrección de el Señor Jesucristo. En un tiempo preciso. El Señor Jesucristo vive en un tiempo preciso determinado por Dios el Padre. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo fue que vino el Señor Jesucristo a la tierra? ¿Se encarnó? ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios. Miremos lo que dice Romanos ahora, Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿En qué tiempo? En el tiempo preciso en que tenía que morir. Otro texto, 1 Timoteo. 1 Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vino un tiempo preciso, destinado, diseñado, planeado divinamente. Y en ese tiempo se cumplió exactamente lo que Dios el Padre había determinado. Y así como el Señor vino una primera vez, también hay un tiempo en que Él vendrá por segunda vez. Miremos lo que dice 1 Timoteo 6:14. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo, otra vez ahí, la cual a su tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¡Wow! Todo lo que Dios ha diseñado lo diseñó en un tiempo particular. Y a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo, Él siempre fue consciente de hacer la voluntad del Padre de acuerdo a ese plan, a ese diseño divino. ¿Sí? En estos primeros versículos del capítulo 7 comienza como un nuevo fluir del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Sí? En los primeros capítulos había bastante oposición por parte de los judíos al ministerio del Señor Jesucristo y a lo que Él estaba predicando. Pero ya a partir de este capítulo 7 ya la oposición se hace manifiesta. ¿Sí? Y más adelante las autoridades judías toman la decisión de matarlo. Muy bien. Miremos ahora como un primer subtítulo ahí, ¿cuál era el tiempo incorrecto? Había un tiempo incorrecto. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron, sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea.
el Señor Jesucristo tomó una decisión de quedarse en Galilea hasta que se cumpliera el tiempo oportuno para subir a Jerusalén. Recuerdan que se habla la palabra de subir porque Galilea quedaba mucho más baja que la ciudad de Jerusalén. Pero los hermanos del Señor Jesucristo estaban solicitándole, pidiéndole, diciéndole que subiera junto con ellos. Pero ese no era el tiempo señalado, no era el tiempo señalado. Ahora, en el versículo 1, cuando dice que después de estas cosas, se está hablando de los acontecimientos que se narraron en el capítulo 6. ¿Recuerdan? Que esos acontecimientos se celebraron en la Pascua, que según más o menos nuestro calendario se celebraba por el mes de abril. Y aquí está hablando de una nueva fiesta. ¿Cuál es? La fiesta de los tabernáculos, que generalmente esa fiesta se celebra hacia el mes de octubre. O sea que entre el capítulo 6 de Juan y el capítulo 7 de Juan hay un espacio más o menos de 6 meses. Y el apóstol Juan aquí no registra nada de lo que ocurrió en ese periodo. Pero los otros evangelistas sí hablan de lo que el Señor realizó. Dice que el Señor andaba, viajaba, ministraba por toda Galilea, desde el noroccidente hasta el suroriente, desde Tiro, Sidón hasta Decápolis. Él estuvo ministrando, y en ese tiempo está registrado en los evangelios de Mateo y de Lucas cómo el Señor realizó milagros y sanidades. Fue también cuando alimentó a los 4,000, ¿recuerdan? Y ya había alimentado antes a los 5,000. Ahora, pero la mayoría de estos 6 meses, el Señor Jesús se pasó con sus 12 y los estuvo instruyendo. Dice la palabra que les enseñó muchas cosas y comenzó a hablarles acerca de el rechazo que iba a tener por parte del pueblo judío y particularmente por las autoridades religiosas, y cómo iba a ser condenado y cómo iba a ser crucificado y cómo tendría que morir. Y comenzó también a hablarles acerca de la resurrección. En ese tiempo también fue cuando se reveló a 3 de sus discípulos, de sus apóstoles. ¿Recuerdan la transfiguración? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Tuvieron ellos un vistazo de esa gloria divina. Muy bien. Ahora, en este tiempo, el Señor Jesús pasó muy pocos días con la multitud. La mayoría de días estuvo con sus 12, con sus discípulos. El ministerio del Señor Jesús no estuvo centrado en las multitudes, en reuniones masivas. El Señor Jesús se enfocó en el discipulado, en 12 hombres. Dedicó su esfuerzo, su trabajo, su dedicación a estar enseñando y estar instruyendo a estos 12 hombres que seguirían haciendo la tarea después de que Él muriera y ascendiera a los cielos. Y el legado de esos hombres es el que tenemos nosotros hoy en día. El legado de los apóstoles, el legado de los siervos del Señor Jesucristo, que ellos a su vez hicieron discípulos, y estos discípulos hicieron otros discípulos, y nosotros venimos a ser la consecuencia de muchas generaciones de discípulos. Y nos corresponde ahora a nosotros hacer la misma tarea. Nos corresponde hacer la misma tarea. Es una prioridad, escúchenme bien, es una prioridad de la iglesia, el discipulado. Recordemos la comisión que el Señor dio a la iglesia allá en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos. Fíjense que Él no dice atraigan multitudes, sino vayan y hagan discípulos. También Pablo le dice allá a Timoteo: mire lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y la iglesia se capacita, la iglesia se entrena, la iglesia se prepara. ¿Para qué? Para hacer discípulos. Usted no está aquí simplemente porque es que la pasamos chévere los domingos y no.
Los cursos de discipulado, las iglesias en casa, las diferentes reuniones es para capacitar al pueblo de Dios, para que haga discípulos. Fíjese que el éxito de una iglesia no depende del tamaño de sus miembros, sino de la profundidad del discipulado que tienen, del conocimiento del Señor, y ese conocimiento sea transmitido también a otros. Muy bien. Ahora, ¿por qué el Señor se quedó en Galilea? Dice que no quería andar por Judea. Dice, ¿por qué los judíos procuraban matarle? Y aquí cuando habla particularmente de judíos era la clase religiosa. En Judea se había levantado una fuerte oposición, una fuerte hostilidad contra el Señor Jesucristo. Por eso los líderes religiosos lo querían muerto. Y eso de que no quería andar era que pues, no quería ir a vivir o a ministrar allí abiertamente, porque aún no había llegado el tiempo que llevarían a su muerte, a su sacrificio. Muy bien. ¿Qué le dicen los hermanos? Miremos los versículos 2 al 5. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. La fiesta de los tabernáculos también se llama la fiesta de las enramadas o la fiesta de la cosecha, que duraba 7 días. Esta se celebraba en el mes de Tisri, que más o menos en el calendario nuestro es entre septiembre y octubre. Y al 8º día había una celebración especial. Ustedes lo pueden mirar allá en Levítico capítulo 23 del verso 33 al 36. No lo vamos a mirar hoy. ¿Qué hacía el pueblo judío durante estas fiestas? Ellos construían refugios, construían enramadas con ramas, donde ellos vivían, ¿sí? Generalmente los habitantes de la ciudad pues la construían a veces en las terrazas, en las azoteas de sus casas, o la construían también en las calles, ¿sí? Eran como chozas, o en las plazas también. Muy bien. Aquí hay una apreciación de un historiador judío, Josefo, un historiador del siglo I, que dice que la fiesta de los tabernáculos era la más popular de las 3 grandes festividades judías. Había celebraciones y fiestas, y se llevaban a cabo rituales de esparcir agua y alumbrar con faroles. Eso se celebraba. Ahora, ¿qué se pedía en esta fiesta? Se pedía de que todos los hombres judíos asistieran. Miremos lo que dice Deuteronomio 16:16. Dice, 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces era una ordenanza que había en la escritura de que todo varón, ¿por qué sería que los varones? Varones. Ahí ningún varón decía, vaya a su merced, mijita, a la fiesta. Así como hay algunos hombres que hoy dicen, vaya a su merced, mijita, a la reunión, o vaya a su merced, mijita, al discipulado. Que yo estoy muy cansado. ¿Sí? No, señora, los hombres, los varones son los que debían asistir a la fiesta. Y los hermanos del Señor Jesucristo, pues iban también a la fiesta. ¿Sí? La enseñanza tradicional que dicen que Jesús no tenía hermanos es una mentira, porque la Biblia dice que el Señor Jesús tenía más hermanos. ¿Sí? Y los padres pues eran María y José. Miremos lo que dice allá en Mateo. Mateo capítulo 13, verso 55. Dice, ¿no este es el hijo del carpintero? ¿Cuál era el carpintero? José. ¿Y no se llama su madre María? ¿Sí? ¿Estamos hablando del mismo?
de María y de José, y sus hermanos, Jacobo, en otras versiones dice Santiago, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea que por lo menos había 4 varones más y 2 hermanas, por lo menos. Más de 2, porque si no hubiera dicho ambas hermanas, pero dice todas sus hermanas. O sea que era una familia bastante grande, la familia del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pues estos hermanos y hermanas eran medio hermanos. ¿Mm? Y recordemos que 2 de estos hermanos, tanto Santiago como Judas, son los escritores de la epístola de Santiago y la epístola de Judas. ¿Mm? Muy bien. Ahora, los hermanos, ¿qué hicieron? Oye, hermano, te hace milagros, ¿cierto? Hágalos donde todos lo vean abiertamente, donde haya bastante gente, y es que esa fiesta es el escenario preciso para que se dé a conocer. Ese era el pensamiento de los hermanos, del Señor Jesucristo. ¿Mm? Incluso todos esos discípulos que se habían ido, recuerdan que en el capítulo anterior muchos de sus discípulos que lo seguían se apartaron, ¿cierto? De pronto esos discípulos volverían nuevamente a seguirlo. Así es que manifiéstese, muestre que realmente usted es el Mesías. ¿Mm? Fíjese que los hermanos ni siquiera sentían envidia del Señor Jesucristo. ¿Mm? Porque ni siquiera creían, dice como dice la palabra, ni siquiera creían en que Él era el Mesías. ¿Mm? No creían en eso. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. O sea, que ellos pensaban que permanecer allá en Galilea no era consecuente con el Mesías. El Mesías debía ser un Mesías nacional, un Mesías político, ¿sí? Que transformara la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. ¿Mm? Y sigue diciendo, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Fíjese que ahí hay un condicionante, ¿no? Sí. O sea que eso nos está demostrando que ellos tampoco, que los hermanos no creían que Él era el Mesías. ¿Mm? ¿Recuerdan que Satanás utilizó esa misma palabrita? Sí, eres el Hijo de Dios. Sí, sí. Eso demuestra incredulidad. Y la nota que hace Juan ahí dice, porque ni aun sus hermanos no creían en Él. ¿Mm? Los hermanos pensaban que estaba loco. Los hermanos de Jesús pensaban que Él estaba loco. Miremos lo que dice Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su familia, sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Se le corrió la teja, como decimos, o se le corrió el champú. ¿Cierto? Es así. Eso decían sus hermanos. ¿Mm? Muy bien. Miremos cuál fue la respuesta que el Señor Jesús da. Entonces Jesús les dijo, versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. No era el tiempo en que el Señor Jesucristo debía ir a Jerusalén. ¿Mm? Y mucho menos por el interés o la presión que estaban ejerciendo sus hermanos. Por eso el Señor Jesús dice, mi tiempo aún no ha llegado. El Señor Jesús no permitía que las opiniones o que los pensamientos de otras personas determinaran lo que Él tenía que hacer de acuerdo al calendario divino. ¿Mm? Porque Él conocía el calendario de Dios. De igual manera, recuerdan que tuvo también presión allá
por parte de María, de su madre, en las fiestas de Caná de Galilea. ¿Y él qué le responde? Mujer, mi tiempo aún no ha venido, no ha venido mi hora, aún no ha llegado todavía mi tiempo. Muy bien. ¿Y qué sigue diciendo el Señor? Dice, en cambio el tiempo de sus hermanos, dice, siempre estaba presto. Sé que a ellos, los hermanos, no les preocupaba el tiempo de Dios porque tampoco lo conocían. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eran parte del mundo incrédulo. Los incrédulos no entienden, no conocen el tiempo de Dios. Los incrédulos no saben, no conocen del plan de Dios, no conocen de la providencia de Dios, no conocen de los propósitos de Dios. Y los hermanos estaban como cualquier otros del mundo, ¿m? Como cualquier otras personas del mundo. No estaban encajados, enfilados con el tiempo de Dios, con los propósitos divinos. ¿Mm? Ellos no tendrían que enfrentar la hostilidad de las autoridades judías. Tampoco el mundo los aborrecería a ellos, porque si eran parte del mundo. Como cristianos, si el mundo no nos aborrece, es que no somos cristianos. Si nosotros estamos haciendo lo mismo que hace el mundo y el mundo nos aplaude, no estamos siendo cristianos, somos del mundo, como leemos esta mañana. Seguimos haciendo las obras de la carne y continuamos siendo enemigos de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Reprendió las obras malas del mundo. ¿Hoy nos atrevemos nosotros a reprender las obras malas del mundo? ¿O cómo es que predicamos nosotros el Evangelio? Acérquese al Señor, que el Señor le va a dar casa, carro y beca, le va a arreglar el matrimonio, le va a arreglar a sus hijos, le va a dar una pequeña fortuna, una pequeña finca, la va a bendecir abundantemente. ¿Eso es lo que predicamos nosotros? Fíjese que el Señor Jesucristo, ¿qué predicaba? Predicaba inicialmente la maldad que había en el corazón del hombre, la maldad del mundo, las obras malas que el mundo estaba manifestando. ¿Y nosotros qué predicamos, mis amados hermanos? A veces como que hemos querido suavizar el Evangelio y no enfrentar a la gente con su propia realidad. La gente vive en pecado, la gente está apartada de Dios, son enemigos de Dios, están bajo el juicio de Dios y merecen la muerte y llegarán un día al infierno si no se arrepienten. No tenemos que decirle a la gente. Porque ahí vienen las buenas nuevas de salvación, el Señor Jesucristo abriendo esa puerta de bendición para todos aquellos que creen en Él. Todo lo que hace el mundo, escúcheme bien, todo lo que hace el mundo es pecado. Hasta las obras buenas que hacen los incrédulos son pecado, porque el pecado es inherente al sistema del mundo. Entonces podemos decir, sí, es que es buena gente, ¿no? Como hablábamos con mi esposa alguna vez, decíamos, sí, esta persona es muy buena gente, pero es muy mal cristiano. Dios no está buscando buena gente. Dios está buscando gente que se arrepienta, gente que entregue su vida y Él sea el Señor de sus vidas. ¿Qué hizo entonces el Señor Jesucristo? Rechazó la petición de sus hermanos de ir a la fiesta, de subir a la fiesta con ellos. ¿Y Él qué les dice? Subid vosotros a la fiesta. Vayan ustedes. Él no dijo que no iba a ir. Él no dijo que no iba a ir a la fiesta, que no iba a asistir a la fiesta, sino que subieran ellos primero. Muy bien. ¿Por qué dijo esto? Dice, porque aún no ha llegado mi tiempo. Y se quedó en Galilea un poco más de tiempo, allí en Galilea. Miremos lo que dice el verso 10, del verso 10 al 13. Cómo es el tiempo correcto de Dios. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud.
Pues unos decían, es bueno, es buena gente. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Mm? Dice la palabra que el Señor esperó que sus hermanos se fueran y esperó también un tiempo allí en Galilea y se va para Jerusalén. Pero dice que, ¿cómo se va? En secreto, en secreto. Y en el versículo 14, es del capítulo 7, dice que llegó más o menos a la mitad de la fiesta. ¿Sí dice eso? ¿Qué dice? Más a la mitad de la fiesta subió el Señor Jesucristo al templo. ¿Mm? Muy bien. Parece que el recorrido que hizo de regreso a Jerusalén lo hizo por Samaria. Recuerden que los judíos no tomaban ese camino por Samaria. Pero el Señor Jesucristo, sí. Miremos lo que dice en Lucas 9:51. Muchos eruditos de la palabra dicen que en ese viaje fue cuando pasó allí por Samaria. Dice, cuando se cumplió el tiempo, otra vez hablando de tiempo, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos. ¿Por dónde estaba pasando el Señor Jesús? Por Samaria. Para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estaban despistados también los apóstoles, ¿no? Pero fijémonos que en ese trayecto el Señor va de manera incógnita. ¿Mm? ¿Qué hacían los judíos en Jerusalén? ¿Qué estaba haciendo toda la clase religiosa de Jerusalén? ¿Qué estaban haciendo? Le buscaban. Dice que le buscaban los judíos en la fiesta. Y decían, oiga, ¿dónde está? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Los líderes religiosos estaban muy pendientes de lo que el Señor Jesús hacía. Y bueno, si viene la fiesta de los tabernáculos, debe estar aquí. Pero no solamente los líderes religiosos eran los que debatían acerca del Señor Jesús. Dice que había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, entre todos los que fueron a adorar allí a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué decían? ¿Qué decían? Unos decían, es bueno. Pero otros, ¿qué decían? No, no es bueno, engaña al pueblo. ¿Y quiénes tienen la razón? ¿Los que decían que eran buenos o los que decían que no? ¿Ah? ¿Quién tiene la razón? Ninguno tenía la razón, mis amados hermanos. Porque el Señor Jesucristo no era un hombre simplemente bueno. Ningún hombre bueno afirma ser Dios. ¿O sí? No, Él es Dios. Y Él no estaba engañando al pueblo. Porque los engañadores no realizan los milagros que realizó el Señor Jesús. No realizan las señales sobrenaturales que Él hizo. Pero tristemente esa segunda perspectiva acerca del Señor Jesús fue la que prevaleció en la mayoría del pueblo judío. Hay un apologista que se llama Justino del siglo II que escribió acerca de los judíos lo siguiente. Dice, osaban llamarlo mago y engañador del pueblo. Eso decían del Señor Jesucristo.
Pero dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿Por qué? Porque el pueblo le tenía miedo a los judíos, a los dirigentes religiosos. Aunque era evidente que la clase religiosa estaba en contra del Señor Jesús, el Sanedrín todavía no había decretado juicio sobre él. ¿Mm? Así que las personas murmuraban allí en voz baja, que no escucharan los judíos. ¿Por qué? Porque si escuchaban los judíos, ¿qué podría pasar? ¿Qué le pasaba a un israelita, a un judío, ¿sí?, que hablara algo en contra de lo que estaba diciendo el Sanedrín? ¿Qué les pasaba? No inventen, no inventen, no inventen. ¿Ah? Miremos lo que dice Juan 9, 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. ¿Mm? ¿Y qué pasaba cuando una persona era expulsada de las sinagogas? ¿Ah? Esta persona perdía absolutamente todos los derechos de adorar, de asistir. Perdía todo, absolutamente todo. O sea, lo excomulgaban, lo sacaban de la comunión en la sinagoga. Entonces ninguno se atrevía a hablar en voz alta. A veces pasa eso en la iglesia, ¿no? Hay murmuración. Yo hablo del pastor, pero que el pastor no se entere. Eso es murmuración, mis amados hermanos. Y eso trae el juicio de Dios. Acuérdense de Aarón y de María. Ahora, fijémonos que en este relato se ve cómo el plan de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. El Señor Jesucristo siempre realizó la voluntad de Dios en la agenda, en el cronograma de Dios. Y nosotros como cristianos, quienes conocemos la verdad del Evangelio, también tenemos la capacidad de conocer los tiempos de Dios y de hacer su voluntad. ¿Por qué? Recuerden lo que dijimos la vez pasada. Porque hemos recibido las palabras de Cristo. ¿Y las palabras de Cristo son qué? Son espíritu y son vida. Cuando hemos aceptado, recibido, creído en las palabras del Señor Jesucristo. Y a través de su palabra, Él nos dice cuál es su voluntad. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Hay que estudiar la palabra. Esa palabra guiada por el Espíritu de Dios. Miremos qué dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Está la palabra de Dios en medio de mi corazón? Podemos decir, sí, yo la estudio, la leo, la medito, la memorizo y la obedezco. ¿Podemos decir eso? Podemos decir, como dice el salmista, hacer la voluntad de Dios es lo más delicioso que hay. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí podemos decir eso? O hacer la voluntad de la carne, lo que yo quiero. O hacer los retos que me llaman a hacer las redes sociales. Hacer la voluntad del grupo donde yo me relaciono, en el colegio, en la universidad, en el trabajo.
¿Es realmente nuestra delicia hacer la voluntad de Dios porque su palabra está en medio de nuestro corazón? Y no estamos solos para hacer esa voluntad, porque Él nos ha dado su espíritu y el poder para obedecer la palabra. ¿Mm? ¿Están poniendo más cuidado al perro que a mí? Bueno, miremos otro texto, allá en el Salmo 143, 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esa es nuestra oración. Ese es nuestro anhelo, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque es que a veces escucho unas oraciones que uno dice, oiga, Señor, que dame para el arriendo, Señor, que dame para esto, Señor, que dame... Parece más una petición de un sindicato, la oración, que una relación con Dios. Pero fíjate cuál debe ser el anhelo de nuestro corazón. Señora, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Yo quiero hacer tu voluntad, yo anhelo hacer tu voluntad. Enséñame, muéstrame, tómame de la mano y guíame por ese camino de bendición que es hacer la voluntad de Dios. Miremos otro texto, Salmo 119, versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Esa es nuestra herencia. La palabra del Señor es nuestra herencia, que debemos anhelar más que cualquier otra cosa, más que la herencia que nos puedan dejar nuestros padres, haciendas, casas, dinero, cuentas corrientes, joyas. A veces valoramos más esas cosas. Los testimonios, la palabra de Dios debe ser nuestra herencia que debemos guardar como un tesoro. Dice la palabra, que son el gozo de mi corazón. Por eso es que hay muchos cristianos que andan volando bajo. ¿Saben qué es andar volando bajo? Deprimidos, tristes, melancólicos, emproblemados. ¿Ah? Porque la palabra no está en sus corazones. Si la palabra estuviera en sus corazones, ¿qué habría en sus corazones? Gozo. Gozo. Porque sabemos que en la vida cristiana va a haber retos, va a haber problemas, va a haber pruebas, dificultades, tentaciones. Eso es lo que tenemos que enfrentar porque nosotros estamos en contra del mundo. Si nos están dando una palmadita al mundo en la espalda, vamos con el mundo. No estamos dando testimonio de Cristo. La gente que no conoce al Señor, los incrédulos no entienden la palabra de Dios. No la conocen. Por eso nuestra predicación debe llegar a ellos. El compartir el evangelio. Ellos tampoco pueden obedecer. Es como pretender cambiarle a un marrano su naturaleza y sentarlo en el banquete. Es imposible. Porque su naturaleza es una naturaleza de pecado. Por eso Dios tiene que infundir una nueva naturaleza en la vida de la persona. Y su espíritu para que pueda obedecer. Para todo hay un tiempo oportuno. Y como dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, veámoslo. 2 de Corintios 6:2. Dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día. He aquí ahora el día de salvación. Es el tiempo oportuno para que los que no conocen al Señor Jesucristo vengan a Él.
para que conozcan la salvación, para que conozcan al Salvador. Es el tiempo aceptable, es el día de salvación. Amén. Así que, mis amados hermanos, como hijos de Dios, como cristianos que hemos sido redimidos por la sangre de el Señor Jesucristo, debemos aprender a entender los tiempos. Así como el Señor entendió el tiempo, los tiempos de Dios, el cronograma, el plan de Dios para su vida y para la humanidad, así cada uno de nosotros debemos entender cuál es el tiempo para nuestra vida. Muchas veces dejamos pasar el tiempo, tiempos preciosos que Dios nos da, tiempos en que debemos estudiar la palabra, tiempos en que tenemos que estar adorando al Señor, tiempos en que tenemos que compartir como iglesia, tiempos en que tenemos que llevar el evangelio a los otros. Y a veces no entendemos eso. No entendemos eso. Y pasa el tiempo. Y cuando nos damos cuenta, a veces es muy tarde. Por eso la palabra dice, he aquí el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Es nuestra responsabilidad, primero, entender los tiempos a través de la palabra, a través de la escritura y la guía del Espíritu Santo, y poder llevar ese mensaje a otros. Es nuestra responsabilidad. Así como el Señor Jesucristo entendió el tiempo correcto, así nosotros debemos vivir en ese tiempo correcto de Dios. ¿Y cómo conocemos el tiempo correcto de Dios? A través de su palabra. ¿Sabían que los padres tienen un tiempo en que van a estar formando a sus hijos? Los primeros años son fundamentales. Padres que están enfocados en la formación de sus hijos, no que se los dejan a cargo de un hogar de bienestar o del mejor colegio de preescolar que haya en la ciudad. Porque es que ambos están trabajando. Tienen que enfocarse en el tiempo en que Dios le ha dado. Ya pasarán 15, 20 años en que los muchachos ya no están en casa. Y ya lo que fue. ¿Estamos enfocados en eso? Estamos tan ocupados haciendo cosas en el tiempo que no debe ser. Estamos en otro tiempo. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Si no, entonces no se case. No es tiempo para que se case. ¿Me hago entender? Si estamos en el tiempo de formación como padres, tenemos que enfocarnos en ese tiempo. Como padres. Si estamos en el tiempo de abuelos, bueno, ya es otro cuento. O si estamos en el tiempo del nido vacío, o si estamos en el tiempo de soltería, son diferentes tiempos. En los cuales Dios nos muestra cuál es su voluntad en cada uno de estos tiempos. Pero desde que conocemos al Señor a través de todo ese tiempo, tenemos una tarea que hacer. Y es llevar el Evangelio. Hacer discípulos. Si usted no está haciendo discípulos, si usted no está compartiendo a las personas acerca del Evangelio, está perdiendo el tiempo. Porque esas mismas oportunidades que Dios le está dando hoy, no las va a tener mañana. Esa persona ya no va a estar. Se murió, se trasteó, se fue. No va a tener el tiempo para hacerlo. Tenemos que entender eso, mis amados hermanos. Dios nos ha enviado como mensajeros, como embajadores de su reino. Y tenemos que hacerlo. Entender el tiempo en que estamos. ¿Amén? ¿Los jóvenes saben el tiempo en que están? ¿En qué tiempo están? Tiempo de estudio, ¿cierto? Tiempo de estudio, de capacitación. Pero hay jóvenes que no, que con 12, 13 años entonces vamos a tener novio o novia. Hermano, está fuera de tiesto, o sea, está fuera de contexto todo. El día en que usted diga, ya tengo una profesión, varón, trabajo para sostener a mi familia, ese día consígase novia y cásese. Mientras tanto, no pierda el tiempo.
No pierda el tiempo. ¿Vamos? Ay, pero es que a mí siempre me escriben corazoncitos por las redes sociales. Soy tan perseguido por las mujeres, tan perseguido por los muchachos. Soy irresistible. No pierda el tiempo, hermano. No pierda el tiempo. Dios tiene un tiempo particular para cada cosa. Y tenemos que entender el cronograma de Dios, la agenda de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que entenderlo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender los tiempos en que estamos, Señor, viviendo, en que cada una de nuestras vidas van en ese proceso. Ayúdanos a entender que estamos en el tiempo en que debemos llevar tu palabra a los que no te conocen, porque también habrá un tiempo en que muchos querrán oírla y no habrá quien predique. Danos el denuedo, la valentía, la fuerza para llevar el mensaje de tu palabra a los que no te conocen. Pero también, Señor, danos la gracia y la sabiduría para entender el tiempo en que cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos tuyos, estamos. Ayúdanos a entender tu voluntad y a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén.